¿Qué tal? Muy buenos días. Le saluda su amigo y compañero, el licenciado David, responsable temporal del programa de rehabilitación e inclusión laboral y, bueno, responsable de manera fija del programa de difusión y asesoría de derechos humanos sobre personas con discapacidad. Hoy, pues vamos a estar hablando un tema muy importante, el cual es cuáles son los derechos que tiene una persona que es despedida de manera injustificada. Voy a poner 10 puntos en específico, pero antes de iniciar, pues voy a hacer las mismas recomendaciones que he venido haciendo en videos anteriores sobre, perdón, la pandemia, sobre la situación en la que estamos viviendo y pues reiterar las medidas de seguridad que nos recomienda tanto el gobierno del estado como gobierno federal sobre pues mantenernos en nuestra casa, guardar nuestra casa durante el tiempo que dure esa contingencia, a menos que sea estrictamente necesario, continuar con el lavado de manos, continuar con la distancia, la sana distancia, continuar usando cubrebocas. Ahorita en estos momentos se ha declarado que entramos en la tercera fase de esta contingencia, de esta pandemia. Por lo tanto, debemos reforzar esas medidas de seguridad, cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos y pues estar atentos también a las noticias. Bien, hecha la recomendación, pues continuamos con el tema del video, que como introducción, pues yo les quiero decir que debido precisamente a esta pandemia, pues ha habido una ola de despidos de manera injustificada y creo que de buena manera vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿A qué tengo derecho si me despiden de manera injustificada? En un video siguiente también les voy a estar hablando de cuáles son los derechos laborales específicamente durante el home office que muchos están haciendo durante la pandemia. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas también para pues ir aclarando esa situación. El siguiente, me parece que es el siguiente video o dos videos después, pero por supuesto que lo vamos a tener. Derechos laborales específicamente durante la pandemia. Ahorita estamos hablando de derechos, este tema es muy general para los abogados, hablar sobre despido injustificado, pues es básico, ¿verdad? Pero pues vale la pena porque, repito, ¿no? Durante esta pandemia han existido despidos. ¿Qué pasa cuando una persona la despiden? Pues obviamente pues ya no tiene esa solvencia económica, ya no puede ser sujeto de crédito también, interrumpe su ahorro y pues puede ocasionar problemas también familiares. Por ello, vale la pena preguntarnos, bueno, me despidieron, ya se acabó la relación de trabajo, ¿a qué tengo derecho? Y aquí volvemos a tocar otro punto bien importante que me ha pasado en mi experiencia profesional. Se sienta una persona frente a mí y me dice, es que el patrón pues dice que me va a ayudar, que me va a echar una ayudadita por ahí, que me va a dar 15 días, una semana de pago, que me va a dar pues una despensa y ya, ¿no? Y me lo dan a entender que es por caridad, por buena onda, cuando esos son derechos ganados. Cuando existe una relación personal subordinada, se empiezan a generar derechos. Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esos derechos a los que tengo? Esos 10 derechos que tengo, ¿no? Que repito, no es por caridad, no es por buena onda, no es por lástima. El patrón lo debe otorgar porque es un derecho ganado. Bien, entonces sin más vamos a iniciar a analizar cuáles son estos 10 derechos. En primer lugar, tenemos el derecho a recibir 3 meses de salario por concepto de indemnización constitucional. 2. Tenemos derecho a recibir una prima de antigüedad que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado. Es decir, aquí para calcular esto hay que tomar en cuenta el doble del salario mínimo en la región y ahí la ley nos pone un candadito, la ley nos pone un límite, un tope. Estos 12 días, el cálculo del día por salario no puede exceder al doble del salario mínimo. Y hasta ahí nos lo permite. Bien, además tienes derecho a recibir la parte proporcional de tu aguinaldo, vacaciones en prima ocasional y derechos que ya se hayan generado, pero que aún no te los hayan cubierto. Aquí es bien importante también aclarar qué pasa con el aguinaldo, la prima vacacional. Bueno, hay que tomar el momento del año en el que está ocurriendo el despido. Es decir, si te despiden en noviembre, prácticamente tendrías el derecho casi al 100% del aguinaldo. Si te despiden en junio, pues vas a la mitad, o si te depiden antes, depende del año y del momento que
ocurre el despido para calcular cuánto te corresponde de aguinaldo. También la prima vacacional y los derechos que ya hayas generado. Aquí es bien importante porque aquí pueden intentar salir pues con una triqueta, con alguna situación ahí de que, ok, yo te despido antes de que te pague este derecho. Sí, pero son derechos que ya se generaron previamente. El hecho de que no me lo hayas pagado no significa que no exista. ¿Sí? Yo te puedo despedir un mes antes de un derecho que ya está generado, pero me lo tienes que pagar independientemente que me hayas despedido antes del día de pago. ¿Sí? Bien, aquí hay un paréntesis, ¿sí? Aquí hay otra variante. En caso de que no te interese el pago de las prestaciones que acabo de mencionar anteriormente, tienes derecho a demandar que se te reinstale en tu puesto de trabajo exactamente con las mismas condiciones que venías gozando previo al despido. Es decir, no te pueden decir, y yo lo he visto, yo lo he visto en el ejercicio profesional, ¿quieres una reinstalación? Y me tocó ver una situación que no es de broma, se los digo de manera seria, que a la persona la pusieron en el sol, le sacaron su escritorio a que le diera el sol. Ahí intervino otras situaciones de derechos humanos y se hicieron otras cuestiones, pero así. Entonces, no te pueden, si te reinstalan, no te pueden decir, entonces te cambio el horario de madrugada, un horario nocturno, o que trabajes sábado y domingo, fines de semana. Si tú estabas trabajando bajo ciertas horas, ciertos días, te tienen que respetar esas condiciones de trabajo idénticas. Bien. El pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo que se generan hasta la fecha que se ha reinstalado. Ya estamos hablando un poco de este paréntesis. Si yo demando que se me reinstale y durante el tiempo que dure el juicio me tienen que seguir pagando la parte proporcional de vacaciones y de aguinaldo. El reconocimiento de la antigüedad durante el tiempo que dure el juicio, claro, la antigüedad se va a respetar y no termina hasta el momento del despido, sino hasta que se dicta un laudo. Se tiene derecho a los ascensos escalafonarios de acuerdo a tu nivel de empleo y a los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que sea realmente reinstalado. Aquí nos pone un límite que son 12 meses. A la continuación de las aportaciones para el sistema para el ahorro para el retiro. Estos 10 derechos que acabamos de mencionar, tú los puedes consultar, los puedes descargar en la Ley Federal de Trabajo y consultar específicamente en los artículos 48, 87, 79, 80 y 162 de la Ley Federal de Trabajo. También, ya yendo a la pregunta clave, ¿no? Al momento importante, ¿no? Porque me dirán, ya el abogado nos dijo los 10 derechos que tenemos, algunas de las variantes también, si me pueden reinstalar, si no, que no tengo derecho a los 3 meses y me reinstalan porque son supuestos diferentes, pero si yo quiero que me paguen los 3 meses, la prima de antigüedad, el aguinaldo también, la prima, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, aquí yo les estoy recomendando y les pongo una herramienta muy fácil que pueden entrar a para realizar el cálculo a www.nominax.com. Es una página gratuita donde no nos van a pedir datos personales, únicamente nos van a pedir el tiempo en que estuviste trabajando, el salario, únicamente con fines de cálculo. Eso a través de una fórmula matemática nos da un aproximado, bien importante eso, ¿eh? No es que nos dé que lo que dice esta página u otras es 100% lo que legal y lo que 100% yo voy a llegar a exigir, sirve para tener un aproximado. ¿Y ese aproximado para qué me sirve? Para negociar si es que hay alguna conciliación o pues para entablar el juicio, ¿no? Para saber, pues, de cuánto estamos hablando. Siempre es importante partir de la cantidad. Pero lo que diga ahí no es 100% ley, ¿no? De que yo vengo a exigir esto porque me lo dijo la página, es para que tengan una idea de cuánto les puede tocar por los derechos, los 10 rubros que acabamos de ver previamente. Bien, despido injustificado. Si el despido es injustificado, el trabajador podrá solicitar ante la Junta que se le reinstale o se le indemnice, como ya lo vimos en el artículo 48. Si hay un juicio laboral, se debe pagar los salarios vencidos por un máximo de 12 meses. En caso de la relación de trabajo fuese por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por año, ya no en 12. Ten en cuenta que si el despido es injustificado, cuentas con 2 meses para demandar a tu patrón. Eso es bien importante. Solamente se cuentan 2 meses. A mí me habían llegado personas que dicen, es que esto ocurrió hace 3 años. No, pues, y ahorita tengo esa necesidad. No, pues solamente se tienen 2
meses después de que se realiza el despido injustificado. Bien, aquí vamos a ver unas causas de rescisión del contrato cuando son responsabilidad del trabajador. Es decir, a grosso modo y muy simple, si yo no incurro en alguna de las causas que ahorita les voy a leer, voy a tratar de apurarme porque tenemos un límite de tiempo en los videos, si yo no incurro en estas causas que acabo de leer, me están despidiendo de manera injustificada. Es decir, si yo no hice alguna de estas, es injustificado. Uno, engañar al patrón que el trabajador engaña al patrón o al sindicato con certificados falsos o referencias que se le atribuyan al trabajador. Es decir, que yo haya falsificado mi título, que haya falsificado diplomas para acreditar que tengo una habilidad que no cuento. Si yo no hice eso, y repito, todas esas cuestiones, si yo no caigo en una de esas cuestiones, me están despidiendo de manera injustificada. Dos, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, malos tratos, ya sea familiares a los mismos trabajadores o familiares directos de esos mismos trabajadores. ¿Qué significa faltas de probidad o honradez? Que me cachen robando, que me cachen durmiendo en el trabajo. Por supuesto, el dormir en el trabajo y que te cachen es una causa en la cual sí te pueden despedir de manera justificada. Si no caíste en eso, es injustificado. Obviamente la violencia, injurias, insultos, malos tratos hacia personal directivo o otros compañeros también. ¿Qué es el 3? Cometer el trabajador a alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados a sus compañeros. En el rubro anterior habla sobre jefes de personal directivo y aquí nos habla sobre violencia hacia los compañeros de trabajo, sus familiares. 4. Cometer el trabajador fuera del servicio contra su patrón, familiares o personal directivo. En situaciones graves, insultos, injurias que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Aquí, en los puntos anteriores, habla específicamente dentro del trabajo, dentro de la fuente de trabajo. Aquí habla en la calle o fuera de, que fuera de realices actos de violencia, injurias, amagos al personal directivo o sus familiares y que ya esa situación ya sea tan incómoda de mantener que ya no sea posible llevar una sana relación de trabajo. ¿Sí? Obviamente, si hay insultos y demás cosas, pues ya va a ser difícil que con tu jefe puedas llevarla bien, ¿no? O con los directivos. Bien. 5. Ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o a motivo de ellas en los edificios, obras, máquinas, instrumentos, materiales, materias primas y demás relacionadas con el trabajo. O sea que yo de manera intencional destruya, averíe, eche a perder, ya va a depender sobre cuál sea el rubro de trabajo, cuál sea la fuente, ¿verdad?, donde me encuentre bajo la circunstancia que se puede presentar. Bien. 6. Ocasionar al trabajador los perjuicios del que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia. Aquí también hay otra situación. Ok, una lo habla de manera intencional y otra es de manera culposa. Sí, pero tu negligencia fue tan grave que también amerita el despido con causa justificada. 7. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento. Ya, o situaciones en las que mi descuido o el descuido de otro compañero, una persona, puede ocasionar un incendio, un accidente, algo ya grave, también es causa de un despido justificado. 8. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona del establecimiento o lugar de trabajo. Aguas a las personas que también les guste por ahí el ojo alegre. Claro, aquí la ley nos marca en su artículo 48, fracción 8, que el hostigamiento sexual, acoso sexual, es una causa para despedir a una persona. 9. Revelar al trabajador, revelar los secretos revelar los secretos o fabricación que son de carácter reservado. Claro, si yo trabajo en un restaurante que tiene una receta, ahora sí secreta, especial, yo si la revelo es causa de manera justificada, que me despidan de manera justificada. ¿Por qué? Porque es la fuente de trabajo.
Muy importante, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del trabajador o sin causa justificada. Aguas, porque aquí a veces nos quieren tomar el pelo. Son más de 3. ¿Cuánto es más de 3? 4. Si yo tengo 3 faltas, todavía no es un despido justificado. Desobedecer al trabajador, el patrón o su representante sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Aquí hay un candado, no sé, sí tenemos que obedecer a nuestro patrón, a nuestro jefe, pero siempre y cuando que sea la actividad para la cual fui contratado. 12. Negarse el trabajador a adoptar medidas preventivas o seguir los protocolos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 13. Concurrir al trabajo de sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia de algún narcótico. Claro que llegar borracho al trabajo o drogado es causa de un despido justificado. Siguiente, la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impide el cumplimiento de la relación de trabajo. Claro, caer en la cárcel, caer en prisión, pues es una causa de un despido justificado. Y 14, la falta de documentos que se exigen las leyes y reglamentos para la prestación del servicio que sea imputable al trabajador. Que falta de documentos probatorios como título, etcétera, que me impidan realizar el trabajo para el cual fui contratado. Y finalmente las análisis. ¿Por qué toco ese punto? Simplemente si tú no caíste en estas 15 causas que acabo de mencionar, no es un despido justificado. Por lo tanto, entras que te despidieron de manera injustificada. Si tú te identificas con alguna de las anteriores, pues el despido desgraciadamente es justificado. Bien, pues hasta aquí hemos visto, llevamos 16 minutos, hemos visto los derechos que se tienen durante un despido injustificado y también analizamos un poco, a grosso modo, durante este tiempo que nos permite, cuáles son las causas por las cuales sí me pueden despedir de manera justificada. Y reiterando que si no entro en ellas, pues es un despido injustificado. En nuestra próxima sesión, pues sí estaremos hablando también sobre derechos laborales durante esta época de contingencia y vamos a responder un par de preguntas y respuestas. Bien, como siempre, queda abierto el espacio de abajo para preguntas, comentarios, sugerencias. Denle clic, ahí pueden dejar su comentario, nos ponemos en contacto con ustedes y pues como siempre, pues un abrazo virtual, por supuesto, un saludo de su compañero y amigo, el licenciado David. Hasta la próxima.